El último zar, la historia de Rasputín y Anastasia. Por Karla Romanov. Prólogo. El invierno de 1918 azotaba San Petersburgo con particular crueldad. La nieve caía sobre las ruinas de lo que alguna vez había sido la ciudad más imponente del Imperio ruso. La revolución bolchevique había transformado el país, y la familia real, los Romanov, habían sido ejecutados meses antes en la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. O al menos, eso era lo que el mundo creía. En una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, entre los bosques nevados, un hombre de barba larga y mirada hipnótica velaba el sueño de una niña de cabellos cobrizos. Grigori Rasputín, el monje loco que había sobrevivido a su propia ejecución, contemplaba con ojos calculadores a la pequeña Anastasia Romanov. El destino le había dado una segunda oportunidad, y él no la desperdiciaría. Parte y cenizas del imperio. El escape. El 17 de julio de 1918, la familia Romanov fue conducida al sótano de la casa Ipatiev. El zar Nicolás II, la zarina Alejandra, y sus 5 hijos esperaban su destino mientras un pelotón de fusilamiento se preparaba para cumplir las órdenes de Lenin. En medio del caos de los disparos, un hombre se escabulló por los pasadizos de la casa que solo él conocía. Grigori Rasputín, quien había fingido su muerte en 1916, había estado vigilando a la familia real desde las sombras. Aprovechando la confusión del tiroteo, Rasputín se infiltró en el sótano. El hedor a pólvora y sangre impregnaba el ambiente. Los cuerpos de la familia real yacían en el suelo, pero entre ellos, una pequeña figura respiraba aún. Anastasia, la hija más joven de los Romanov, había sobrevivido milagrosamente al ataque gracias a las joyas cosidas en su corsé que la protegieron parcialmente de las balas. Tranquila, pequeña Zarevich, susurró Rasputín mientras la tomaba en sus brazos. Tu destino es más grande que esta masacre. Con la niña inconsciente en brazos, Rasputín se deslizó por los pasillos secretos de la casa. Conocía cada rincón de aquel lugar, pues había pasado años estudiando los planos de todas las residencias imperiales. Mientras los bolcheviques celebraban su victoria, él se escabulló con su preciado tesoro hacia la noche rusa. Yo te protegeré ahora, pequeña Anastasia, murmuró mientras la depositaba en un carruaje que había preparado días antes, anticipando este momento. Serás mi hija, y juntos recuperaremos lo que nos pertenece. La huida al norte. Durante semanas, Rasputín y Anastasia viajaron hacia el norte, evitando los caminos principales y las grandes ciudades. La niña, de apenas 17 años, pasaba entre estados de conciencia e inconsciencia, traumatizada por lo que había presenciado. Cada vez que despertaba, Rasputín le suministraba brebajes que él mismo preparaba, mezclas de hierbas y tinturas que la mantenían dócil y confundida. Descansa, hija mía, le decía mientras acariciaba su cabello. Has sufrido mucho y necesitas recuperarte. Con el tiempo, llegaron a una pequeña aldea cercana a Arcángel, donde Rasputín había vivido en su juventud. Allí, en una cabaña aislada en medio del bosque, el antiguo hombre santo instaló su nuevo hogar. Lejos de la revolución y protegidos por la impenetrable naturaleza rusa, Rasputín comenzó a implementar su plan. Durante los primeros meses, Anastasia fluctuaba entre la realidad y la fantasía. Las heridas físicas sanaban, pero su mente permanecía fracturada por el trauma. Rasputín aprovechó este estado para moldear sus recuerdos. Cada noche, mientras la niña dormía, susurraba a su oído historias sobre su infancia, reescribiendo su pasado. Eres mi hija, Anya, le repetía noche tras noche. Tu madre murió cuando eras muy pequeña, y yo te he criado solo. Somos refugiados de la revolución, pero algún día regresaremos a nuestro hogar. Con el tiempo, los recuerdos verdaderos de Anastasia comenzaron a mezclarse con las ficciones que Rasputín plantaba en su mente. La niña olvidaba paulatinamente su vida en el Palacio de Invierno, a sus padres y hermanos, mientras una nueva identidad se formaba en su interior. El Renacimiento. Cuando la primavera llegó, Anastasia había cambiado. Ya no era la princesa imperial, sino Anya, la hija del curandero Grigori. Su cabello, antes largo y cuidadosamente peinado, ahora estaba cortado de manera rústica. Sus manos, que jamás habían conocido el trabajo duro, comenzaban a encallecerse por las tareas diarias que Rasputín le asignaba. Padre, ¿por qué tengo estos sueños?
Le preguntó un día mientras recogían hierbas en el bosque. Sueño con grandes salones y personas que me llaman por otro nombre. Rasputín la miró con sus ojos penetrantes, aquellos mismos ojos que habían hipnotizado a la corte imperial años atrás. Son solo ecos de las historias que te contaba de niña, Anya. Siempre te fascinaron los cuentos sobre la familia imperial. Pero en el fondo de su mente, Anastasia conservaba fragmentos de su verdadero pasado. Pequeños destellos de recuerdos que se manifestaban en sueños, canciones que tarareaba sin saber de dónde las había aprendido, o la forma en que instintivamente se comportaba con una gracia que no correspondía a su supuesta crianza campesina. Rasputín observaba cada uno de estos detalles con preocupación. Sabía que para que su plan funcionara, necesitaba erradicar completamente a la princesa Anastasia y consolidar a Anya, su hija y devota seguidora. Parte 2. La forja de una nueva identidad. Las enseñanzas. Con el paso de los meses, Rasputín comenzó a instruir a Anastasia en las artes que él dominaba. Le enseñó sobre las hierbas medicinales, los rituales místicos y las antiguas tradiciones siberinas que él había aprendido en su juventud. La niña, ahora conocida como Anya, absorbía estos conocimientos con una facilidad que sorprendía incluso a su supuesto padre. «Tienes un don, Anya», le decía Rasputín mientras la observaba preparar un ungüento para curar heridas. «La magia de la antigua Rusia corre por tus venas». Lo que Rasputín no le decía era que esa facilidad provenía de su verdadero linaje. Los Románov siempre habían tenido una conexión con lo místico, especialmente a través de la zarina Alejandra, quien había introducido numerosas prácticas esotéricas en la corte imperial. Durante el día, Anya aprendía a identificar plantas, preparar remedios y realizar rituales de sanación. Por las noches, Rasputín continuaba con su labor de reescribir su pasado, susurrándole mientras dormía. «Eres la hija del hombre santo de Rusia», murmuraba en la oscuridad. «Naciste con el poder de sanar y la misión de restaurar la verdadera fe en esta tierra maldita por la revolución». Gradualmente, Anya comenzó a desarrollar habilidades que impresionaban a los pocos habitantes de la aldea. Su capacidad para predecir el clima, encontrar agua subterránea o curar enfermedades simples le ganó una reputación entre los campesinos, quienes comenzaron a buscarla para pedirle ayuda. El círculo de devotos. A medida que la fama de Anya crecía, Rasputín vio la oportunidad de ampliar su influencia. Seleccionó cuidadosamente a un grupo de personas que serían los primeros devotos de su nueva fe. Eran principalmente campesinos descontentos con el nuevo régimen soviético, nostálgicos del antiguo orden o simplemente personas desesperadas por encontrar respuestas en tiempos de caos. «Mi hija ha sido bendecida por Dios», les decía Rasputín durante las reuniones secretas que organizaba en su cabaña. «A través de ella, la verdadera Rusia renacerá de las cenizas». Estos seguidores veían en Anya a una figura mística, una santa niña que podía comunicarse con lo divino. Lo que no sabían era que Rasputín estaba utilizando técnicas de manipulación y sugestión que había perfeccionado durante años en la corte imperial. Mientras tanto, Anastasia, cada vez más identificada con su personaje de Anya, comenzaba a experimentar episodios de clarividencia genuina. En ocasiones, podía describir con precisión lugares de San Petersburgo que supuestamente nunca había visitado o recordar detalles íntimos de la vida de los Románov que solo un miembro de la familia podría conocer. «Padre, anoche soñé con un salón dorado y un hombre con uniforme que me llamaba Pequeña Svisik», comentó un día. «¿Qué significa esa palabra?». Rasputín palideció. Svisik era el apodo que el zar Nicolás II utilizaba para referirse a Anastasia, debido a su carácter travieso. «Es una antigua palabra rusa para referirse a los niños juguetones», mintió Rasputín. «Seguramente la escuchaste en el pueblo». Pero estos episodios se hacían cada vez más frecuentes, y Rasputín sabía que debía actuar para consolidar su control sobre la mente de la joven. El ritual de renacimiento. En el solsticio de invierno de 1919, cuando Anastasia cumplía 18 años, Rasputín organizó un elaborado ritual. Reunió a sus seguidores más cercanos en un claro del bosque, donde habían construido un pequeño altar adornado con iconos ortodoxos y símbolos paganos. «Esta noche», anunció Rasputín con voz solemne, «mi hija Anya renacerá como la verdadera heredera espiritual de Rusia». El ritual comenzó al anochecer. Anya, vestida con una túnica blanca bordada con símbolos eslavos antiguos, fue colocada en el centro del círculo.
Rasputín había preparado un brebaje especial, una mezcla de hierbas alucinógenas y alcohol que induciría a un estado de trance profundo. «Bebe, hija mía», le ordenó, ofreciéndole una copa labrada en plata. «Esta noche dejarás atrás tu antiguo ser y te convertirás en quien estás destinada a ser». Anastasia bebió el líquido amargo sin cuestionar. Pronto, los efectos comenzaron a manifestarse. Su visión se distorsionó, los sonidos del bosque se amplificaron y sintió como si su cuerpo flotara por encima del círculo de devotos. En ese estado de conciencia alterada, Rasputín comenzó a guiarla a través de una serie de visiones cuidadosamente orquestadas. Utilizando sus conocimientos de hipnosis y su innegable carisma, el monje loco creó una experiencia mística que sellaría el destino de Anastasia. «Ves ante ti dos caminos», le susurró al oído mientras los devotos cantaban en un tono monótono. «Uno te lleva a un palacio de hielo, donde solo encontrarás muerte y soledad. El otro te conduce a un futuro glorioso junto a tu padre, como salvadora de Rusia». En su estado de trance, Anastasia veía exactamente lo que Rasputín describía. El palacio de hielo, una versión distorsionada del palacio de invierno, se le aparecía como un lugar aterrador lleno de figuras fantasmales que extendían sus manos hacia ella. «No», gritó, retrocediendo mentalmente ante la visión. «No quiero ir allí». «Entonces elige el otro camino», continuó Rasputín. «Elige ser Anya, mi hija, la elegida para restaurar la grandeza de nuestra tierra». El ritual continuó durante horas, con Rasputín guiando a Anastasia a través de un laberinto mental donde sistemáticamente destruía cualquier conexión con su identidad anterior y fortalecía su nueva personalidad como Anya. Cuando el amanecer llegó, Anastasia yacía inconsciente en el centro del círculo. Los devotos, impresionados por lo que habían presenciado, la consideraban ahora una figura sagrada. Para ellos, Anya había muerto y renacido como una santa viviente. Rasputín sonrió satisfecho. Su plan avanzaba según lo previsto. La verdadera Anastasia Romanov había sido enterrada en las profundidades de la mente de la joven, y en su lugar había emergido Anya, la hija y heredera espiritual del hombre santo de Rusia. Parte 3. La sombra del pasado. La misión. A medida que los años pasaban, la fama de Anya crecía en la región. Los campesinos acudían desde aldeas lejanas para ser curados por ella o para escuchar sus profecías. Bajo la guía de Rasputín, había desarrollado un don para la curación y la adivinación que parecía auténtico incluso para los más escépticos. Sin embargo, para Rasputín, esto era solo el comienzo. Su verdadera ambición era mucho mayor que convertir a Anastasia en una curandera local. Desde el momento en que había rescatado a la joven de la masacre de Ekaterimburgo, su plan había sido utilizarla para recuperar el poder que una vez tuvo en la corte imperial. «Es hora de que comencemos nuestra verdadera misión», le dijo a Anya una noche, mientras cenaban en su cabaña. «Rusia necesita ser salvada de los bolcheviques, y tú eres la elegida para liderar ese cambio». Anya, ahora una joven de 21 años, miró a su padre con devoción. Había internalizado completamente su nueva identidad y creía sinceramente en su misión divina. «¿Qué debemos hacer, padre?», preguntó con fervor. «Debemos viajar», respondió Rasputín con una sonrisa calculadora. «Es hora de que el mundo conozca tu don». Rasputín había estado observando el desarrollo de la situación política en Rusia. El régimen soviético se había consolidado, pero existían grupos de exiliados y monárquicos que se resistían al nuevo orden. Si lograba presentar a Anya como una figura mística con conocimientos especiales, podría atraer seguidores y recursos para su causa. El viaje. El invierno había cedido paso a una primavera prematura cuando Rasputín y Anya emprendieron su viaje hacia el sur. Habían preparado cuidadosamente su partida durante meses, reuniendo provisiones, documentos falsos y contactando discretamente con antiguos aliados de Rasputín que habían sobrevivido a la revolución. «Debemos ser extremadamente cautelosos», advirtió Rasputín mientras cargaban un modesto carruaje con sus pertenencias. «Los bolcheviques tienen ojos en todas partes, y si descubrieran quién eres realmente, nos ejecutarían sin dudarlo». Anya asintió con seriedad. Aunque su mente había sido remodelada por Rasputín, algo en la forma en que mencionaba a los bolcheviques provocaba en ella un escalofrío instintivo, como si su cuerpo recordara lo que su mente consciente había olvidado. «¿Hacia dónde nos dirigimos, padre?»,
Preguntó mientras se alejaban de la cabaña que había sido su hogar durante los últimos 3 años. Primero a Moscú, respondió Rasputín, sus ojos brillando con anticipación. Allí contactaremos con personas que aún creen en la Rusia imperial. Luego, si Dios lo permite, cruzaremos la frontera hacia Polonia. El camino hacia Moscú estaba plagado de peligros. El país seguía sumido en el caos posterior a la revolución, con bandas de desertores y bandidos que acechaban los caminos rurales. La Checa, la policía secreta bolchevique, realizaba constantes redadas en busca de contrarrevolucionarios. Para evitar sospechas, Rasputín había diseñado una identidad perfecta para ambos. Él se presentaba como Mikhail Petrov, un médico rural que viajaba a Moscú para tratar a pacientes acaudalados. Anya era su hija y asistente, Natasa. Durante el viaje, aprovechaban cada parada para difundir sutilmente rumores sobre las habilidades curativas de Anya. En pequeñas aldeas y posadas, Rasputín orquestaba milagros donde Anya curaba a algún enfermo local previamente seleccionado. La noticia de tus dones se expandirá como el fuego, le explicaba Rasputín. Para cuando lleguemos a Moscú, ya habrá personas esperando conocerte. Los rostros del pasado. Tras semanas de viaje, finalmente avistaron las cúpulas de Moscú en el horizonte. La ciudad había cambiado bajo el régimen soviético. Las iglesias estaban cerradas o convertidas en almacenes, los palacios de la nobleza ahora albergaban oficinas gubernamentales, y retratos de Lenin habían reemplazado a los iconos religiosos. Rasputín había alquilado una modesta habitación en el distrito de Arbat, un barrio que antes había sido hogar de artistas e intelectuales y que aún conservaba cierto aire de su antigua gloria. Desde allí, comenzó a contactar discretamente con su red de antiguos devotos y aristócratas caídos en desgracia. En su tercer día en Moscú, mientras Anya paseaba por un mercado local, ocurrió el primer incidente inquietante. Una anciana vestida de negro la miró fijamente, dejó caer su cesta de manzanas y se acercó a ella con paso tembloroso. «¿Anastasia Nikolayevna?», susurró la mujer con voz quebrada. «¿Es posible?». El rostro de Anya se tensó con confusión. Algo en ese nombre provocaba un eco lejano en su mente, como una campana sonando en la distancia. «Se equivoca, señora», respondió con la firmeza que Rasputín le había enseñado a mostrar en tales situaciones. «Me llamo Natasa Petrova». La anciana retrocedió, cubriéndose la boca con una mano arrugada. «Perdón, niña. Es que te pareces tanto a ella». Los mismos ojos, la misma forma de sostener la cabeza. Anya se alejó rápidamente, pero el incidente la dejó perturbada. Esa noche, mientras cenaban en su habitación, le contó a Rasputín lo sucedido. «No es la primera vez que alguien te confunde con otra persona», respondió él con aparente despreocupación, aunque sus ojos reflejaban alerta. «Tienes un rostro común, hija mía. Además, muchos aún sueñan con que algún miembro de la familia imperial haya sobrevivido». Pero aquella noche, los sueños de Anya fueron más vívidos que nunca. Se vio a sí misma corriendo por largos pasillos de mármol, jugando con un niño enfermizo en una habitación llena de juguetes, escuchando la dulce voz de una mujer con acento extranjero que la llamaba mi pequeña Svisik. Se despertó sobresaltada, con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Al otro lado de la habitación, Rasputín la observaba en silencio. El círculo interior. Durante las semanas siguientes, Rasputín trabajó meticulosamente en establecer un nuevo círculo de devotos en Moscú. Eran principalmente antiguos aristócratas que habían logrado mantener cierta posición bajo el nuevo régimen, comerciantes acaudalados descontentos con los bolcheviques, y algunos oficiales del ejército secretamente leales a la memoria del zar. Las reuniones se celebraban en sótanos y trastiendas, siempre con vigías apostados en las entradas. Rasputín presentaba a Anya como una santa viviente, una joven con el don divino de la curación y la profecía. «Les presento a la elegida», anunciaba con su voz hipnótica. «Aquella que ha sido enviada para restaurar el alma de Rusia». En estas reuniones, Anya realizaba curaciones y transmitía mensajes que Rasputín le había enseñado a formular, palabras cuidadosamente diseñadas para despertar la nostalgia por el antiguo régimen y la esperanza de su restauración. Pronto, el círculo creció hasta incluir a docenas de seguidores devotos. Entre ellos se encontraba Sergei Volkov, un antiguo coronel de la Guardia Imperial que había servido directamente bajo las órdenes del zar.
Durante una de las ceremonias, mientras Anya entraba en uno de sus estados de trance, Volkov la observaba con especial atención. «Hay algo en ella que me resulta extrañamente familiar», comentó a Rasputín después de la reunión. «Su manera de hablar, sus gestos. Es el espíritu de la verdadera Rusia que habla a través de ella», respondió Rasputín, desviando la conversación. «Muchos sienten esa familiaridad porque conecta con algo profundo en el alma rusa». Pero Volkov no quedó satisfecho con esa explicación. Como antiguo miembro de la Guardia Imperial, había pasado años cerca de la familia Romanov. Sus ojos entrenados veían en Anya detalles que otros pasaban por alto, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, un gesto característico de la gran duquesa Anastasia, o como su risa ocasional recordaba a la jovial princesa que alegraba los pasillos del Palacio de Invierno. Rasputín notó el interés del coronel y lo vigiló estrechamente. Volkov representaba tanto una oportunidad como una amenaza para sus planes. Las primeras grietas. A medida que su influencia crecía en Moscú, Rasputín comenzó a elaborar la siguiente fase de su plan. No se contentaba con un pequeño culto de seguidores. Su ambición era nada menos que crear un movimiento contrarrevolucionario con Anya como figura central, una santa que inspirara al pueblo a levantarse contra los bolcheviques. Sin embargo, el constante contacto con personas del antiguo régimen comenzaba a tener un efecto inesperado en Anya. Fragmentos de su verdadera identidad como Anastasia Romanov empezaban a filtrarse a través de las barreras que Rasputín había construido en su mente. Una noche, durante una cena con varios miembros del círculo, alguien mencionó el palacio de Livadia en Crimea, donde la familia imperial solía pasar sus veranos. «Era un lugar maravilloso», comentó una antigua dama de compañía. «Las rosas en los jardines, el mar azul en la distancia. Y la pequeña cabaña en el bosque donde jugábamos a las escondidas», añadió Anya con voz distante, su mirada perdida en recuerdos que supuestamente no debería tener. «El zar siempre fingía no encontrarnos, aunque podía oír nuestras risas». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Todos los presentes miraron a Anya con asombro. Nadie, excepto los miembros de la familia imperial y su círculo más íntimo, conocía la existencia de aquella cabaña secreta en los bosques de Livadia. Rasputín intervino rápidamente, derramando accidentalmente una copa de vino para romper la tensión. «¡Qué imaginación tan vívida tiene mi hija!», exclamó mientras limpiaba el desastre. «A veces, cuando entra en trance, canaliza recuerdos de otras personas». Más tarde, en la privacidad de su habitación, Rasputín enfrentó a Anya. «¿De dónde sacaste esa historia sobre una cabaña en Livadia?», preguntó con una calma amenazante. Anya parpadeó confundida. «No lo sé, padre». Las palabras simplemente salieron de mi boca. Fue como si realmente hubiera estado allí. Rasputín vio con preocupación que su obra maestra comenzaba a agrietarse. Los recuerdos sepultados de Anastasia luchaban por emerger a la superficie. Necesitaba actuar rápidamente para reforzar su control sobre ella. Esa noche, mientras Anya dormía, Rasputín preparó uno de sus brebajes más potentes, una mezcla de hierbas y sustancias que inducirían un estado de sugestión profunda. Era arriesgado utilizar tales métodos con frecuencia, pues podían dañar permanentemente la mente de la joven, pero sentía que no tenía alternativa. «Olvida, Anya», susurró mientras vertía gotas de líquido entre los labios de la durmiente. «Olvida todo lo que no te he enseñado yo». La conspiración. Mientras tanto, fuera del conocimiento de Rasputín, una conspiración comenzaba a formarse. El coronel Volkov, intrigado por los deslices de Anya, había comenzado a investigar discretamente. Utilizando sus contactos entre los antiguos servidores de la familia imperial, recopiló descripciones detalladas de la gran duquesa Anastasia. En una reunión secreta con otros 2 exoficiales, Volkov compartió sus sospechas. «La semejanza es demasiado grande para ser coincidencia», explicó mientras mostraba una vieja fotografía de la familia Romanov. «Su edad coincide, sus gestos, incluso detalles que solo alguien de la familia imperial podría conocer». «Pero todos saben que los Romanov fueron ejecutados», objetó uno de los oficiales. «Los bolcheviques confirmaron sus muertes». «Los bolcheviques mienten», respondió Volkov con firmeza. «Y hay rumores persistentes de que no todos los cuerpos fueron encontrados». El tercer oficial, un hombre de aspecto severo llamado Dmitri Pavlovich,
se mantuvo escéptico. Incluso si fuera Anastasia, ¿qué garantía tenemos de que no está cooperando voluntariamente con Rasputín? Todos conocemos la influencia que ese santo tenía sobre la familia imperial, especialmente sobre la zarina. Debemos observarla más de cerca, decidió Volkov. Si realmente es Anastasia, necesita nuestra protección, no la manipulación de Rasputín. Los tres hombres acordaron vigilar a Anya y buscar una oportunidad para hablar con ella a solas, lejos de la influencia de su supuesto padre. El despertar. Los días siguientes fueron tensos. Rasputín, sintiendo que algo había cambiado, intensificó su control sobre Anya. Raramente la dejaba sola y aumentó la dosis de los brebajes que utilizaba para mantenerla en un estado de sugestión. Anya, por su parte, experimentaba episodios cada vez más frecuentes donde recuerdos fragmentados atravesaban la barrera de su mente condicionada. A veces, en medio de una conversación, se quedaba inmóvil, con la mirada perdida, como si estuviera viendo algo invisible para los demás. «Son los jardines de Tsarskoye Selo», murmuró una vez, mientras caminaba con Rasputín por un parque de Moscú. Las estatuas, el lago. Solíamos navegar en pequeños botes con María y Tatiana. Rasputín apretó su brazo con fuerza, sacándola del trance. «Concéntrate, Anya. Estás confundiendo tus visiones con la realidad». Pero incluso él comenzaba a dudar de su capacidad para mantener el control sobre la mente de la joven. Los recuerdos de Anastasia estaban emergiendo con demasiada fuerza y frecuencia. La oportunidad que Volkov esperaba llegó durante una celebración del círculo de devotos. Rasputín, confiado en su posición, había bebido más de lo habitual. Aprovechando un momento en que dejó sola a Anya, Volkov se acercó a ella. «Su Alteza Imperial», susurró, inclinándose ligeramente. «Gran Duquesa Anastasia Nikolayevna». Anya lo miró con ojos abiertos de par en par, una mezcla de confusión y reconocimiento cruzando su rostro. «Se equivoca, señor», respondió mecánicamente, aunque su voz carecía de convicción. «Soy Anya, hija de Grigori». «No», insistió Volkov, sacando discretamente un pequeño objeto de su bolsillo. «Usted es la hija del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra. Y puedo probarlo». En su palma descansaba un pequeño huevo de Fabergé, una miniatura del famoso regalo que el zar había encargado para su esposa. Era un objeto personal que Anastasia siempre había adorado y que solía llevar consigo. «Esto le pertenecía», continuó Volkov. «Era su posesión más preciada, según me contó su tutora». Los ojos de Anya se fijaron en el delicado objeto. Un torrente de imágenes inundó su mente, su padre entregándole el huevo en su cumpleaños, ella escondiéndolo bajo su almohada cada noche, abriéndolo para contemplar la diminuta figura de bailarina en su interior. Sus manos temblaron al tomar el huevo. Algo se quebró dentro de ella, como un dique que finalmente cede ante la presión del agua. «Coronel Volkov», susurró, su voz transformándose, adquiriendo el tono refinado de una princesa imperial. «Usted estaba allí, el día de la revuelta en el palacio. Protegió a mi hermano cuando intentaron entrar a su habitación». Volkov asintió, con lágrimas en los ojos. «Así es, Su Alteza. He estado a su servicio toda mi vida, y lo seguiré estando». Antes de que pudieran continuar su conversación, vieron a Rasputín aproximarse con el rostro contraído por la ira. Volkov se alejó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El huevo de Fabergé permaneció oculto en la mano de Anya. La confrontación. Esa noche, en la habitación que compartían, Rasputín enfrentó a Anya. Su habitual compostura había desaparecido, reemplazada por una furia apenas contenida. «¿Qué te dijo Volkov?», exigió saber, acorralándola contra la pared. «Habla». Pero algo había cambiado en Anya. Su postura, su mirada, todo en ella era diferente. Ya no era la dócil seguidora que Rasputín había moldeado durante años. «Me llamó por mi verdadero nombre», respondió con una calma que sorprendió a ambos. «Anastasia Nikolayevna Romanova». Rasputín retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. «Tonterías», espetó. «Eres Anya, mi hija. Esas personas quieren confundirte, utilizarte para sus propios fines». «No», replicó ella,
sacando el huevo de Fabergé de su bolsillo. Tú eres quien me ha utilizado, Grigori Efimovich. Me has robado mi identidad, mis recuerdos, mi vida. Por primera vez en años, Rasputín vio miedo en los ojos de la joven, pero ya no era el miedo dócil que él había cultivado. Era el miedo de alguien que descubre que ha vivido una mentira, mezclado con la indignación de haber sido traicionada. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien, intentó razonar Rasputín, cambiando de táctica. ¿Qué habría sido de ti si te hubiera dejado allí, en Ekaterimburgo? Estarías muerta, como el resto de tu familia. La mención de su familia hizo que Anastasia se estremeciera. Fragmentos de aquella noche terrible en la casa Ipatiev regresaron a su mente, los disparos, los gritos, la sangre. Mi familia, susurró. Mis padres, mis hermanas, Alexei. Todos muertos. Sí, confirmó Rasputín, viendo una oportunidad de recuperar el control. Todos ellos se han ido. Solo quedamos tú y yo, Anastasia. Solo yo puedo protegerte ahora. Pero en lugar de la sumisión que esperaba, vio como el rostro de la joven se endurecía con determinación. No, declaró firmemente. Ya no necesito tu protección ni tus mentiras. Sé quién soy. En ese momento, llamaron urgentemente a la puerta. Antes de que pudieran reaccionar, ésta se abrió de golpe. Volkov y varios hombres armados irrumpieron en la habitación. Aléjese de su Alteza Imperial, ordenó Volkov, apuntando a Rasputín con una pistola. Se acabó el juego, Rasputín. Epílogo, Renacimiento. San Petersburgo, 1927. En una pequeña pero elegante casa a orillas del Nevá, Anastasia Romanov se sentaba junto a la ventana, observando el río. A sus 26 años, su rostro mostraba una madurez prematura, el resultado de haber vivido experiencias que habrían quebrado a personas más débiles. Tras el dramático rescate en Moscú, Volkov y sus aliados la habían sacado clandestinamente de Rusia. Primero a Polonia, luego a Francia, y finalmente a Inglaterra, donde diversos especialistas médicos y psicológicos la habían ayudado a recuperar completamente su memoria y a procesar el trauma de todo lo vivido. Rasputín había desaparecido aquella noche en Moscú. Algunos decían que había logrado escapar a Siberia, otros que los agentes de Volkov lo habían ejecutado en secreto. Anastasia prefería no pensar en él, aunque su sombra seguía presente en sus ocasionales pesadillas. Volkov entró en la habitación, trayendo el té de la tarde. Buenas noticias, Su Alteza, anunció con una sonrisa. Nuestros contactos han confirmado que otros 10 oficiales del antiguo ejército imperial han jurado lealtad a su causa. No me llames así cuando estamos solos, Sergei, le recordó ella con una sonrisa cansada. Sabes que prefiero simplemente Anastasia. El movimiento que habían formado crecía lentamente pero con firmeza. No era un intento de restaurar la monarquía absoluta que su padre había encabezado, sino algo nuevo, una visión de una Rusia libre tanto del despotismo zarista como de la opresión bolchevique. ¿Crees que algún día podremos regresar?, preguntó, contemplando las aguas del Nevá en la fotografía que adornaba su pared, un recuerdo de la ciudad que había sido su hogar. Sin duda, respondió Volkov con convicción. Rusia siempre regresa a sí misma, aunque el camino sea largo. Anastasia asintió, acariciando el pequeño huevo de Fabergé que nunca abandonaba su lado. Ya no era la princesa consentida del Palacio de Invierno, ni la santa manipulada por Rasputín. Era algo nuevo, forjado en el fuego de la tragedia y la supervivencia, la última Romanov, guardiana de una herencia que iba mucho más allá de los tesoros materiales o el poder político. Era la memoria viva de un mundo perdido y la semilla de un futuro aún por escribir. Fin. Gracias por escuchar y